Bueno, aquí estamos para darle gracias a Dios, dándoles la bienvenida a ustedes y pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Estamos aquí para glorificar su nombre, para exaltar su presencia, para orar. Hay algunas peticiones. Vamos a leer aquí una petición que llegó ahora momentos, ahora unos instantes. Y a orar porque dice la Biblia que si dos o tres nos ponemos de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidiremos a Dios, Él nos la concederá. Yo sigo creyendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que no hace acepción de personas y que día a día su misericordia está sobre los que le amamos. Y nosotros estamos aquí para eso nos puso Dios. Hoy está interesante el tema y quiero que lo pongamos en práctica desde este primer momento. Bueno, aquí dice una petición, hermanos. Dice, Dios los bendiga, hermanos, por favor, orar por Rodrigo Gómez. Anótese el nombre, Rodrigo Gómez. Sufrió un infarto, está en la UCI, en los remedios. Ya le hicieron un cateterismo y tiene las venas tapadas. Tienen que llevarlo a cirugía de corazón abierto. Es un amigo, etcétera. La esposa dice que le informaron que lo tienen que preparar antes de la cirugía. Creo que debe estar en ese tiempo de preparación. Entonces vamos a orar al Señor por este hombre, este varón. Se llama Rodrigo Gómez. Pidémosle a Dios que su misericordia sea sobre él, que sobre todas las cosas yo siempre pido es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El milagro más grande que nosotros podemos pedirle a Dios es la salvación. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo, de modo que oremos por Rodrigo Gómez. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor y Dios Todopoderoso, te invocamos en esta hora. Invocamos tu nombre con reverencia, con respeto, con amor, Señor, con sabiduría, con entendimiento queremos hacerlo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ilumine, nos dé sensibilidad a tu espíritu, que podamos, Señor, identificarnos, Dios mío, con la necesidad y la petición de cada uno, Dios mío, Señor, que podamos quebrantar nuestro corazón, los argumentos de la mente y todo aquello, Dios mío, Señor, que nos aleja, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, de la misericordia, Padre. Yo creo que tú eres un Dios de misericordia y tu palabra dice que debemos ser misericordiosos como tú eres misericordioso, Señor. Ayúdanos, Señor, y que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti. Nuestro corazón se pueda, Dios mío, alimentar de tu bendita palabra, Señor. Oramos y pedimos, Dios mío, por este varón. Rodrigo Gómez es un hombre, tú lo conoces, nosotros no le conocemos, pero suficiente, Señor, con ponerlo delante de ti, porque tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No sé, Señor, si conocerá de ti o no, pero yo lo que sí sé es que está necesitado y que tú sabes aprovechar, Señor, estos momentos, Dios mío, críticos, Dios mío, en la vida de cada persona, como lo hiciste con la mía, como yo sé que lo has hecho con la de cada uno de nosotros, Padre. En el momento crítico, cuando se agotan los recursos, cuando, Dios mío, no tenemos a quién ir, Señor, entonces, Dios mío, Señor, podemos abrir el corazón y decirte, Padre, ayúdame, Señor. Bendito Dios, como oramos también, Señor, para que tú, Dios mío, Señor, proveas un elocuente mediador, Señor, que le haga entender tu palabra, Señor, que le dé testimonio de tu verdad. Y también, Señor, Dios Todopoderoso, que pueda, Dios mío, Señor, ser un intercesor delante de ti, sabiendo, Señor, que tenemos un sacerdocio, Señor. Señor, somos un reino de reyes y sacerdotes, Señor, bendito Dios. Debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este es el momento cuando el sacerdocio que tú nos has dado tiene que empezar a operar, Señor, a favor de los demás, intercediendo delante de ti, como tú, que eres nuestro sumo sacerdote, vives para interceder por nosotros, tus hijos, Señor. Ahora nosotros traemos delante de tu presencia esta vida y te pedimos misericordia para él. Te pedimos, Señor, bendito Dios, que le abra los sentidos del entendimiento, Señor, que él pueda tener un momento de luz, un momento de lucidez espiritual y que pueda, Dios mío, conocerte, Señor. Bendito Dios, que le des oportunidad de vida, Dios. Tú eres el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Oramos también y colocamos delante de ti, oh Dios. No nos olvidamos, Señor. Es una carga, Dios mío, en nuestro corazón, Señor,
Es una dulce carga poder, Dios mío, Señor, interceder, poder, Dios mío, clamar, poder poner delante de ti también la vida de Fabiola, Señor, suplicar por ella, Dios mío, Señor, no podemos dejar de hacerlo. Yo sigo tocando a tu puerta. Yo sé, Dios mío, que tu palabra dice, Dios mío, llamad y se os abrirá. Y yo sigo tocando insistentemente a tu puerta, Señor, para que tú, Señor, le abra, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, la puerta de la sanidad, la puerta, Dios mío, bendito Dios de los milagros, Dios mío, Señor, y que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que ya puedas salir de este momento crítico cuando los hombres, Dios mío, han agotado sus recursos, cuando la ciencia se acaba, cuando Dios de los cielos, los diagnósticos, Dios mío, no son favorables, cuando, Dios mío, todo pareciera que no se puede, Padre. Entonces aparece tu gloria, entonces aparece el Dios eterno, el Cristo bendito, y hace un milagro de gloria, Señor. Yo sé, Dios mío, Señor, que aún, Señor bendito Dios, tú permitiste, Dios mío, que Lázaro, Dios mío, Señor, estuviera 4 días para la gloria tuya, porque, Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que el Padre sea glorificado, para que, Dios mío, tu nombre glorioso, que es sobre todo nombre, sea glorificado. Yo creo en tu misericordia, creo en tu favor, y aunque, Dios mío, hay angustia en nuestro corazón, dolor, Señor, y anhelo, Dios mío, Señor, por ver su pronta restauración, Señor, ella está en tus manos, y en tus manos están nuestros tiempos, Señor, y eres tú, Dios mío, Señor, el que sabe cómo hacer las cosas, Dios de los cielos. Por eso la colocamos delante de ti y te pedimos solamente, Señor, bendito Dios, que te acuerdes de la oración que hacemos, Señor, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, Dios mío, cada madrugada por ella, Señor. Cómo invocamos tu nombre, Dios mío, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el único, Dios mío, que puede restaurar, sabiendo que tú eres el único que puede, Dios mío, sostener, y el único, Señor, que puede, Dios mío, bendecir a tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Dios mío, para interceder, y no solamente por ella, Señor, sino todos, por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, angustiados, necesitados, Dios mío, Señor, y que Dios de los cielos necesitan, Señor, de ese toque, Señor, como hemos orado en el día, Señor, para que los corazones sean libres, Señor. Yo te doy gracias, Padre Dios, porque podemos, Dios mío, sacar la tristeza, la amargura, la soledad, Señor, de la decepción, Señor, el fracaso, la frustración y todo, Señor, lo que anímicamente, Dios mío, quiera menguar nuestras fuerzas. Y hoy, Señor, fortalecidos con todo el poder de tu fuerza, Señor, podemos luchar, Señor, y batallar por aquellos, Dios mío, Señor, que han decaído en su semblante, Dios mío, que han decaído en su ánimo, Dios mío, Señor. Decirles que hay esperanza en Cristo, que no todo está perdido, Señor, que somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Señor eterno Dios de los cielos, pedimos, Dios mío, con todo el corazón, Señor, la oración, Señor, de nuestra hermana. Pedimos la restauración, pedimos, Señor, tu bondad y tu misericordia, Señor, para con este varón, Señor, bendito Dios, que se encuentra, Señor, pronto a una cirugía, a una intervención, que sea tu mano poderosa, que sea tus ángeles, que sea, Dios mío, tu gloria, que sea, Dios mío, Señor, usando, Señor, bendito, un instrumento, Señor, fiel a ti, que seas tú guiando sobre la operación, seas tú ungiendo, Señor, y seas tú, Dios mío, Señor, desbaratando todo plan oculto, Señor, y, Señor, poniendo tu mano, Señor, tu mano de bondad, tu mano de amor y tu mano de poder, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos, Dios eterno, Dios glorioso, Dios de toda misericordia, Padre de amor y Dios de toda bondad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Rey eterno. Toda la gloria para ti, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, les doy la bienvenida. Había urgencia de orar. Tenemos que orar por estas personas que están en momentos críticos, y les ruego el favor, acompáñenme en oración. Yo estoy orando por la hermana eh,
Fabiola, acompáñeme en oración en la noche, en la madrugada, a la hora que usted, Dios le llame a orar, porque Dios nos llama a orar. Dios usa muchas formas para llamarnos. Hay necesidad y hay cosas que tenemos que entender. Y también mañana en la oración vamos a unirnos. Mañana es el famoso pacto ese del Vaticano. Vamos a orar al Señor para que sea Él, hermanos queridos, tomando control. Él tiene el control, pero vamos a rogar que Él no permita que cosas que vayan en contra de su pueblo salgan de ahí. Si nosotros no oramos, entonces ¿quién va a orar por nosotros? Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Solamente Dios lo hace a través de la oración, a través de invocar su nombre, que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Bueno, estamos hablando, mis hermanos queridos, acerca de la dispensación de la gracia. No le estoy dando estructuras teológicas, estoy más que todo tratando de entender de una manera espiritual lo que es la gracia. Porque es que la gracia es una revelación y la revelación no viene de parte de los hombres, la revelación no está en las universidades teológicas, la revelación no está en los libros teológicos, la revelación la da el Espíritu a los que le aman. Y un libro de revelación, un libro teológico que nos revele la gracia, yo creo que no existe. Existen hombres y mujeres que aman a Dios y que están ungidos con el Espíritu para enseñarnos, para enseñarle a aquellos que aman a Dios y que están ungidos con el Espíritu, son los que van a comprender. De resto, no se puede comprender la revelación de la palabra. Algunos pueden argumentar, pueden decir, tienen derecho a opinar, tienen derecho a pensar diferente, tienen derecho a tener sus doctrinas, sus teologías y todo, pero la palabra de Dios dice que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos y nos las revela por el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Entonces la revelación y la psicología y el humanismo y las cosas del mundo no me pueden dar revelación, porque yo no he recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. A usted también le ha concedido el Espíritu, solamente que el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Entonces tenemos que empezar por ponernos en orden con obediencia a la palabra, y de eso vamos a hablar en este momento. Estuvimos hablando de Juan capítulo 1 y dijimos que gracia sobre gracia vino a traer Cristo, que vino a traer la gracia y la verdad, y que de su plenitud tomamos todos. Entonces vamos a mirar un poquitico más acerca de el postulado de la gracia. Vamos a mirar un poquitico aquí. Quedamos viendo en Efesios capítulo 4, creo que ahí quedamos anoche. El video pues se partió, pero pues no importa, estábamos finalizando. Hay impedimentos, hermanos, yo pues no sé qué será, pero vamos a mirar a ver. Entonces estamos hablando del versículo 1 y avanzamos hasta el versículo 12. Y dijimos que Él estableció en la gracia que la gracia se manifiesta, y que se manifiesta es a través de un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Es una vocación con un propósito, y que para que alcanzar ese propósito nosotros debemos andar con toda mansedumbre y humildad, y que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, para que la gracia opera es por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos trae la gracia de Cristo, porque Él nos va a enseñar todas las cosas. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces Él vino a dar testimonio de Cristo, vino a darnos revelación, a guiarnos, a enseñarnos y todas estas cosas. Entonces el Espíritu Santo es el que produce la unidad en nosotros, y no podemos nosotros buscar algo que ya tenemos. Lo que tenemos que conservar lo que Dios nos ha otorgado. Nos otorgó el Espíritu, y entonces la unidad del Espíritu no debemos buscarla, debemos conservarla. Yo eso lo vengo predicando hace muchos años, hermano.
porque hay veces los demás siervos vienen a ustedes que no, que tenemos que buscar la unidad, que unámonos, que hagámonos un culto unidos. La unidad no hay que buscarla, la unidad hay que conservarla. No es congregarnos todos bajo un toldo lo que nos da unidad. Hay veces nos reunimos debajo de un toldo en un escenario grande donde quepan todas las iglesias y se reúnen un número grande de creyentes, pero se reúnen a pecar, a competir, a decir quién predica mejor, a criticar el uniforme del uno del otro, a criticar la voz, a criticar las notas musicales y a hacer la comparación. Entonces eso no, ahí se pierde la unidad. Y entonces resulta que muchos están buscando la unidad y lo poco que tienen, lo poco que quedan, se pierde. Pero la unidad no se busca, la unidad se conserva para que haya para que el Espíritu Santo pueda operar en cada uno de nosotros, como hemos venido diciendo. Bueno, dijimos que Él mismo constituyó, y entonces ese Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos, entonces ese es el que trae la gracia, y la gracia la manifiesta a través de los ministerios. Y entonces Él subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio hombres como dones a la iglesia, y entonces los estableció a esos dones, a esos hombres que dio como dones, los estableció en 5 posiciones. No son posiciones de relevancia, no son posiciones de una arquitectura espiritual, no. Son posiciones de responsabilidades, son funciones, son funciones. Entonces no son títulos. Ser apóstol no es un título, es una función que tiene que desarrollar una persona como apóstol. El profeta tiene que desarrollar una función profética. El evangelista tiene que desarrollar esa función que le dio Dios a través de un toque, de una manifestación del Espíritu, de un regalo, de un llamamiento que le hizo, de una declaratoria que hizo sobre su vida. Entonces aquí vemos, hermano, un poquitico de esto. Otros maestros y otros pastores y maestros. Entonces esa es la gracia se compone de estas 5 manifestaciones. Entonces nosotros recibimos eso con un propósito firme. Los ministerios, la iglesia tiene que aprender que la gracia, todo el mundo sabe que la gracia es el regalo gratuito, inmerecido de Dios. Entonces, los dones de gracia, nosotros no somos quien para que Dios nos dé la manifestación de su Espíritu, no somos quien para que el Señor nos confíe sus secretos, sus revelaciones, sus palabras, no somos quien, al contrario, dice la Biblia que no éramos lo escogido, dice que éramos lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no era, pero nos escogió Dios. Y entonces, ¿cómo Él hace que nosotros podamos ser lo que ser transformados y cambiados y colocarnos en un lugar especial? Por su gracia, por su gracia, por su gracia. Entonces la gracia no solamente decir no, pues es que yo soy salvo por la fe, por la gracia. No, la gracia implica responsabilidades. Si yo antes de ir aquí me vine precipitadamente, voy a ir a Romanos capítulo 1 y voy a leer un par de versos que ya me conocen, dirá usted, sí que cacaraquea con esos versos, pero hay algunos hermanos que no me lo han oído cacaraquear, entonces yo voy a leerlo en Romanos capítulo 1, dice, escúchelo bien, dice, Pablo, versículo 1, capítulo 1, verso 1 de Romanos, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él no es apóstol porque él tiene una iglesia grande, no es apóstol porque tiene dinero, no es apóstol porque compró un título de maestro en divinidades en Estados Unidos que se lo enviaron por internet por 1,000 o 2,000 o 5,000 dólares. Él no es apóstol por eso, él es apóstol porque fue llamado para ser apóstol. Entonces la gracia es, dijimos que tenemos que andar
conforme a la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Un apóstol va a andar con humildad y mansedumbre, conservando la unidad, no menospreciando a los demás. Utilicemos el texto que veníamos estudiando anoche para para poder aplicarlo aquí. Y entonces con mucha humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, como lo hizo Pablo. Pablo soportó a aquellos que se decían grandes apóstoles, no los soportó, no los toleró, pero soportó y predicó, dice la Biblia, yo he predicado el evangelio de gratis para quitarle la oportunidad a aquellos que la buscan. Entonces ahí vemos nosotros cómo es un verdadero llamado de Dios. Y dice, apartado para el evangelio de Dios. El Señor lo apartó. Él lo apartó, dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado. Primero lo llama y luego lo aparta. Así opera la gracia de Dios. No es cuento de que de un momento a otro salió alguien con la locura de que ya pues pegó el brinco de la pulga, de la banca al púlpito, y enseguida a los 3 meses ya es apóstol, porque tiene un patrocinio, porque tiene un líder poderoso, porque está en una denominación grande que paga televisión, que paga propaganda, que paga programas de anuncios y toda esa cuestión. No, él es apóstol porque primero fue llamado y después lo apartaron, y él se apartó para el evangelio, para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces la gracia dijimos que estaba testificada por los profetas. Entonces los profetas testificaron de esta gracia. El evangelio estaba profetizado, que iba a haber una buena noticia. Las primeras cosas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto veréis, pronto las conoceréis, dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo que Dios levantaría un vástago de la raíz de Isaí, y empieza a hablar acerca de la venida del Mesías. Moisés profetizó que iba a levantar un pueblo insensato que le iba a provocar a celos, lo dijo Moisés antes de entrar en la tierra prometida, porque Moisés no entró, lógicamente. Bueno, y entonces aquí dice que ese evangelio lo ha prometido los profetas que antes profetizaron de esta gracia destinada a vosotros. A ellos indagaron y diligentemente escudriñaron qué persona hablaba el Espíritu de Dios, hablaba el Espíritu de Dios que moraba en ellos, el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, y a ellos se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que ellos administraban esas revelaciones. Entonces, profetizaron y inquirieron y no se dieron cuenta de qué era la que hablaba, porque Cristo es un misterio. Bueno, ahora dice aquí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, lo que le estoy diciendo, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Escuche bien dónde está escondido el poder de la gracia. El poder de la gracia está sustentado por una vida de santidad después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces el Espíritu de Santidad lo resucita entre los muertos. Era imposible que los lazos de la muerte pudieran retenerlo. Era imposible que Cristo no resucitara por cuanto Él no cometió pecado. Y entonces de que esto nos enseña a nosotros que el poder en la iglesia hoy día se ha fluido, se ha disuelto un poco, no sé qué tanto, pero mucho pienso, porque no se ven sanidades, no se ven milagros, no se ven prodigios, no se ven señales, excepto algunas falsas, porque también hay falsas señales, hay falsos, de todo hay falso. Hoy en día lo verdadero es muy poco, y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque la gracia nos enseña, la gracia misma nos enseña, dijo Tito, ahora lo vamos a ver. Entonces aquí dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. Si usted quiere ser un Hijo de Dios con poder, debe tener un espíritu de santidad. Que la santidad no provenga de su religiosidad, que la santidad provenga de un espíritu
del Espíritu de Dios que está operando dentro de uno, que está guiándolo, que está haciéndolo rechazar lo malo, está haciéndolo buscar lo bueno, retener lo bueno, está buscando siempre la palabra para vivir conforme a ese mandamiento que Dios da. Entonces el Espíritu de santidad, ¿en qué termina? En resucitando al muerto y dándole vida nueva. Entonces nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Entonces el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que nos da la vida ahora, pero primero nos da la vida y luego nos santifica. En Cristo no, en Cristo el Espíritu de santidad lo resucitó entre los muertos. A nosotros el Espíritu Santo primero nos resucita entre los muertos y luego nos santifica. Si no es en ese orden, no hay poder de Dios en el creyente, no funcionan los dones, no funcionan los ministerios, no funciona la revelación, nos volvemos unos religiosos y nos volvemos unos dogmáticos y letristas y nos convertimos en humanistas, echamos mano a todas las armas que encontremos en el mundo y no podemos pelear la buena batalla de la fe, porque la fe no funciona sino con una convicción profunda de lo que uno espera que suceda, de aquellas cosas que no se ven, que no son posibles. Esa es la fe y esa es la gracia, así funciona. Entonces dice que fue declarado, verso 4, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, escúchelo bien, por el Espíritu de santidad que resucitó a Jesucristo entre los muertos. El mismo Espíritu es que nosotros recibimos la gracia. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces empezó la dispensación de la gracia. El Señor cumplió la ley, pero y trajo la gracia y la verdad. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la gracia arranca, porque la gracia tiene que arrancar con poder, y el poder de Dios se manifiesta a través de los dones espirituales, la intervención del Espíritu a través de la iglesia, a través de nosotros, no de un templo, sino de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos templo de su Espíritu. Entonces ahí arranca la gracia. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, profetizaban, la gente se burlaba, Pedro se levantó con los 11 y empezaron a predicar con denuedo. No Pedro, lea bien la Biblia, y Pedro con los 11 se levantó y le dijo, no, esto no están borrachos, aquí pasa es algo. Y empezó la revelación, las cosas que ojo no vio ni oído yo, empezó a Pedro a citar la palabra, a decir, yo no había entendido, pues no lo dice así la Biblia, pero déjeme, yo me he hecho mi parafraseada. Esto es lo que el Señor habló, porque el Espíritu Santo vino a decir lo que el Padre había dicho y que el Hijo repitió, y que ahora el Espíritu Santo no va a cambiar, sino que no lo va a recordar. Y lo que dice Pedro cuando empieza a predicar es, esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a citar la profecía de Joel, de que iba a derramar el Espíritu, etcétera. Y luego dice, entonces Jesucristo resucitó porque había un determinado consejo de Dios, por el conocimiento previo, él había declarado que Cristo tenía que morir en la cruz. Y entonces dice, y esto también lo dijo David, porque él dijo, yo veía a mi Señor a la diestra de mi Señor, y empieza a dar revelaciones que hasta ese momento nadie conocía. Nadie sabía qué quería decir el salmista cuando dijo, yo veía al Señor a mi Señor a la diestra de mi Señor. Entonces nadie sabía, él empieza a explicarlo. Y luego sigue hablando y sigue predicando, sigue predicando. Y entonces luego el apóstol Pablo, en una predicación, Pablo en una predicación, dice, ahí en el libro de Hechos, dice, y que el Señor le había prometido que él era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual ocurrió con su resurrección. Entonces con su resurrección empezó un sacerdocio nuevo, y entonces empezó la gracia. Entonces ahí empieza la gracia la trajo Cristo, pero la pone a funcionar, funciona cuando el Espíritu Santo viene a operar con todos los dones y con todo el poder de Dios. ¿Y para qué
porque recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a Dios es por amor, no es por imposición, no es porque el pastor coge una escopeta, le ponga un policía a cada creyente para que lo vigile, para que ande detrás. No, los creyentes no tienen necesidad de ir a contar nada, tienen que cortarle la lengua a los chismosos, hay que acabar con eso. O dígame, ¿quién fue el que le dijo al profeta Eliseo, siendo que está en la ley, que el Espíritu Santo no había venido de la forma como ahora se manifiesta en medio de nosotros? ¿Quién le dijo que el otro, el siervo de él, Jesse, andaba pidiéndole vestidos y plata a Naamán? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Entonces, esa es la iglesia que el Señor estableció, y esa es la iglesia que hoy, desafortunadamente, quedan pocos rasgos espirituales y que nosotros tenemos que recuperar, que restaurar, empezando por nuestros corazones. Entonces, ¿para qué colocó Dios? ¿Para qué fue declarado? Dice el versículo 4, me gusta repetir a mí, me gusta repetir y repetir y repetir una cosa hasta que se aprenda. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de los muertos es que uno recibe el poder de Dios cuando resucita. Ese poder que lo levanta uno entre los muertos queda ahí inherente en nuestra vida. Cuando usted es cambiado, cuando yo soy cambiado, cuando yo fui perdonado, entonces yo paso de muerte a vida. Eso no lo hace un pastor, un predicador. Sí, los usa Dios con canales de bendición. Esa palabra va impregnada de poder, porque es la palabra y el espíritu son uno. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, y esa palabra es la que nos da vida a nosotros. Y entonces ahí viene el poder de Dios sobre nosotros y nos da la nueva vida, y ya nosotros no volvemos a ser iguales. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Los ministerios estamos puestos no para hacer bazares, no para hacer paseos, no para hacer cosas diferentes que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que esta es la próxima enseñanza que voy a tocar, en qué consiste la predicación. No estamos llamados a mantener la parroquia contenta, ni a hacer fiesta, ni a celebrar nada. Estamos llamados, hermano, escúchelo bien, para la obediencia a la fe. No obediencia al pastor. A los pastores hay que obedecerles y amarles cuando nos hablan la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, si dieres oído a la voz, a los mandamientos que yo te prescribo a través de mi siervo Moisés. Entonces, cuando Dios va a usar siervos para transcribir, para llevar su palabra, para transferir su palabra al pueblo, ahí se obedece. Pero cuando un predicador no está hablando la palabra de Dios, ¿usted a quién le va a obedecer? ¿Le va a obedecer a un hombre o le va a obedecer a Dios? Ahí nosotros tenemos que aprender, porque hoy en día la predicación se ha cambiado radicalmente, y esto es lo que mucha gente ha entrado en muerte espiritual. Bueno, seguimos aquí. Recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, entre los cuales están ustedes y yo. Está Florida, está Cali, el Valle del Cauca, Colombia, Sudamérica, está todo el hemisferio americano, todo el continente americano, está Europa, Asia, África, Oceanía, todos los continentes, llamados a obedecer la fe. ¿A obedecer qué? Aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Pues esa es la fe. La fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. Entonces yo tengo que obedecer a lo que dice la fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dijo Pablo. Y dijo también Moisés en Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces la palabra de fe, por ejemplo, dice que si usted no ama a su hermano al cual ve, es imposible que pueda amar a Dios a quien no ve.
La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por su fe y si retroceder no le agradará a Dios. Yo tengo que obedecer a eso. Primero tengo que obedecerlo para poderlo creer. La gente primero tiene que ver para creer, ¿no? Yo primero obedezco para poder ver. Cuando yo creo en los milagros, cuando yo creo en mi sanidad, primero creo y me dispongo y hago todo lo que yo tenga que hacer según la escritura para creer, y esa fe va a traer la sanidad, va a traer la solución, va a traer el problema, la respuesta para arreglar el problema y todo lo demás. Bueno, entonces ahora sí vamos a regresar y vamos a hablar un poquito más de la gracia. Vamos a hablar en Efesios capítulo 4, donde estábamos anoche. Me quedan un par de puntos para tratar aquí. Y dijimos que Él puso ministerios y Él mismo los constituyó. Vamos al versículo 11 y 12. Quedamos en el 12. Dice, y Él mismo constituyó, estamos hablando ya de esos ministerios, que es la gracia de Dios se manifiesta, el poder de Dios a través de los ministerios. Algunos, perdónenme, en los simbolismos, algunos no creen en los simbolismos. Dios, cuando escribió la Biblia, esto es un lenguaje espiritual, esto es un lenguaje... Bueno, casi se va, no se fue. Gloria a Dios. Esto es un lenguaje de sí, hermano. Esto es un lenguaje espiritual, esto no es un lenguaje de hombres, esto es un lenguaje del corazón de Dios. Entonces, aquí no me venga con el cuento de que la Biblia no dice que no, esto es un lenguaje espiritual, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Aquí hay cosas que uno no ha oído en la predicación, pero que están escritas y que cuando el Señor las revela, entonces uno le da la aplicación correcta. Esa es la revelación de la palabra. Estamos hartos de tanto maestro, hermano, mentiroso. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Los escribas mentirosos, dice en Jeremías capítulo 8, versículo 8, y eso ha impedido que la iglesia crezca, que la iglesia tenga revelación. ¿Cómo es posible, hermano? Que le digan, no, eso no es así, eso ahí no dice así, lo que pasa es que la traducción, lo que pasa es que en el 1900 pucha, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, lo que pasa es que el pueblo judío, que de tradición, no, aquí que me está hablando Dios a mí, y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro corazón, y escudriñar las escrituras, que ellas dan testimonio de mí, en ellas está la vida eterna, hermano. No podemos hacer interpretaciones torpes de hombres, no. No estoy hablando de interpretar la Biblia a la manera que cada uno quiera. Estoy hablando de interpretar la Biblia por el Espíritu. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay doctrinas, hay enseñanzas que son demoníacas. Participar en idolatría es demoníaco, porque detrás de un ídolo hay un demonio. La avaricia es idolatría, porque así lo dice la Biblia. Y entonces, ¿a qué se está llevando el pueblo de este momento? A ser idólatra, con el famoso evangelio de la prosperidad, pero eso ya lo vamos a hablar después. Entonces, hoy en día todo es dinero. Y entonces la avaricia es idolatría. Y la idolatría es demoníaca, porque detrás de un ídolo hay un demonio. Y en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. ¿O cómo cree que fue la doctrina que el diablo le tiró al Señor? Si postrado me adoraran, mira, todos estos reinos del mundo te entrego. Y eso no son las promesas que hoy en día, que no están en la Biblia, son promesas de hombres, promesas del mismo infierno. Pero bueno, espera que me estoy calentando, espéreme, me reposo un poquito porque me está subiendo la temperatura. No me gusta que me suba por aquí, porque de pronto se queman los aparatos. Ese voltaje es malo. Sigamos aquí. Entonces él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. ¿Para qué vienen los ministerios? Para manifestar la gracia,
para manifestar el poder de Dios. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? Por el Espíritu de Santidad. ¿Qué hay que hacer para llevar la iglesia a la santidad? Perfeccionarla. ¿Por qué? Entonces, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Pueden ir al ministerio gente que no se ha santificado? Pues eso es lo que vemos hoy en día. ¿Cuál es el común denominador? Que el libro de tal, que el libro de que escribió el pastor fulano, porque el libro que escribió el apóstol fulano, que dice que esto, que este principio, que este acá, y que pónganlos todos a trabajar. No, ¿quién ha dicho eso? Por favor, eso se sale del modelo bíblico. Todos somos llamados a servir, pero tenemos que ser perfeccionados. El primer problema que hubo en la iglesia primitiva, capítulo 6 de Hechos, Pedro dijo: escojan ustedes mismos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles que sirvan a las mesas, para utilizarlos para pasar la comida, por favor. No alimento espiritual, sino comida material, física. Tendrán que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a las mesas. Hoy en día no. Hoy en día hay que poner a servir a la gente porque diezma, porque es hijo, porque es hermano, porque es fulano, porque es hijo del pastor, porque es familiar del pastor, porque es familiar del diácono, porque es familiar de que diezma. Qué medios líos y corrinches, hermano, en las iglesias, porque llegó el hermanito fulano de tal y dijo que tenía que traer a una niñita, de una jovencita que ella quiere estar en la alabanza, y entonces él viene y le dice al pastor: me hace el favor, yo quiero que me ponga a mi hija en la alabanza, y el pastor servil, regalado, comprado por un diezmo, va y la pone, desplazando a uno que tiene un don que levantó Dios y que lo puso Dios en la alabanza. Y esto no se predica porque entonces esto no es ética. Déjeme decirle, la ética es la manera hipócrita de mantener contento a Dios y al diablo. Uno tiene que ser recto con esto. En la iglesia no se puede levantar así. En la iglesia tiene que aprender. Tenemos que hablar de estas cosas. La vez pasada le hablé bien despacio acerca de lo que hizo Cristo, vino desde la eternidad, y todo lo que hizo para llegar a este punto donde estamos nosotros. Bueno, y entonces, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Edificar la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, personas. Entonces tenemos que edificarnos unos a otros. Entonces aquí viene lo bueno. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es que todos tengamos esa capacidad de fe. Qué rico una iglesia así. Qué rico esa iglesia primitiva que se ponían a orar y el lugar donde estaban congregados temblaba y todos eran llenos del Espíritu. Hoy en día nos podemos orar y la gente tiembla y se caen al piso y siguen temblando y ninguno está lleno del Espíritu. Algo raro está pasando, algo raro. Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud que alcanzó Cristo en su andar terrenal, tenemos que alcanzar a todos los cristianos. Ese es el plan de Dios. Ahora, vamos a mirar algunas cosas. Aquí tenemos que mirar que es la gracia. Entonces, la gracia tiene muchas cosas, tiene muchos requerimientos, nos otorga muchas cosas. Todo nos lo otorga el Señor. ¿Cómo funciona la gracia? A uno le preguntan: pastor, yo no entiendo. Yo sé que somos salvos por la fe, por medio de la gracia, pero mire, yo hago todo lo posible. Yo hago todo lo posible por hacer las cosas, pero no puedo. Yo hago todo lo posible por cumplir con todo lo que dice la Biblia, pero yo no puedo. Porque es que esa no es la forma de vivir la gracia. La gracia nos otorga es
es que no somos nosotros. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando nosotros somos salvos por la gracia, entonces nosotros podemos entender qué debo hacer yo para que pueda entonces hacer las cosas que dice Dios. Lo primero que tengo que hacer, después de mi arrepentimiento, de mi bautismo, mi conversión y hacer todo lo que Dios manda, entonces que tengo que permitir que el Espíritu de Dios haga a través de mí, que Dios haga a través de mí lo que Él quiere hacer. ¿Cómo lo hago yo, hermano? ¿Cómo lo hace un creyente? ¿Cómo lo tiene que hacer usted? Entonces vamos a colocar un ejemplo para que podamos entenderlo. Vamos a suponer que alguien, una persona muy importante en un pueblo, en una ciudad, tiene un hijo que se le descarría, un hijo que no obedece, no quiso estudiar, un zángano, se fue de la casa porque no quería someterse al padre, porque no quería hacer nada, no quería sino la buena vida. Entonces se fue al mundo y estando en el mundo cayó en vicios, en drogas, a saber en qué tantas cosas, en delitos, pues por ahí se unió con otros, fue a hacer lo malo, lo metieron a la cárcel. Ahora él llama al padre. Y como la canción, oye, te hablo de la prisión. Y entonces ahora el padre va, se apersona de eso, paga todo lo que él hizo, los daños, las maldades, indemniza a las personas que dañó y le piden ¿cómo se llama eso? Un dinero para se me fue la palabra, hermano, eh, para un depósito se llama eso, piden una fianza para soltarlo y se tiene que dar tanto dinero de fianza. El que está allá adentro no tiene cómo conseguir, es una fianza muy grande la que le piden. Nadie se la va a prestar, nadie la va a poner para alguien que sería mejor que continuar en la cárcel, porque hace menos daño en la cárcel que sacándolo de la cárcel. Eso es lo que la gente no entiende. A la iglesia llega gente que uno dice, pero Señor, ¿por qué se convirtió? Por la gracia de Dios. Hubiera sido mejor que se hubiera ido al infierno. No, 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 no. Esa es la gracia de Dios. Lo vil, lo menospreciado, lo loco, lo que no era, es lo que Dios levanta. Y aquí está el primer paso para que vamos entendiendo qué es la gracia. Entonces ese padre va y arregla todos los problemas, paga todas las deudas y se hace cargo, se responsabiliza de él. Él pone una fianza y tiene que firmar y él es el responsable si llega a cometer más delitos. Si llega a caer otra vez en la cárcel, él pierde su fianza y a saber si de pronto también lo suponiendo, ¿no? No conozco yo esa parte de las leyes porque no han dado por esos terrenos. Y de pronto le toca que se ve perjudicado. Y su reputación también se ve perjudicada. Ahora ese es su hijo. Él lo llamó. Un padre no se puede negar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque aquí tenemos que empezar a aparejarnos para poder empezar a entender cómo nos podemos soportar unos a otros en amor. Y entonces llama, viene el padre y arregla todo. Sale de la cárcel. Ahora el padre le exige al hijo. Escúchelo bien, él pagó una enorme cantidad de dinero. Fuera de eso, la influencia que él tiene, el testimonio que él tiene de ser un ciudadano de bien, es lo que le sirve, lo que lo favorece al que salió de la cárcel, al loco. Ahora el padre le exige, le dice, bueno, mijo, yo quiero que usted se ponga juicioso y se ponga a estudiar. Yo quiero que estudie matemáticas porque yo lo necesito en mi empresa, allá donde yo lo necesito, que trabaje en matemáticas. Le voy a encomendar
algunas funciones específicas con esa ciencia. Y él empieza, no, pero es que a mí no me gustan los números, no, pero es que yo no entiendo los números. Lo que yo quiero es que usted estudie matemáticas. Él no sabe por qué el padre quiere que estudie matemáticas. Él no entiende, a él no le gustan los números, a es que no me entran las matemáticas, es que a mí se me olvidan. El Señor no el Padre de él solamente desea eso. El Hijo no puede entender al Padre. El cristiano no puede entender los propósitos del Padre. Por eso dice, Señor, yo te ruego que le des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que le alumbre los ojos del entendimiento para que ellos puedan comprender, para que puedan comprender a qué tú lo llamaste. Y el creyente no entiende. No es que a mí no me gusta ir a la oración, no es que a mí no me gusta esos temas que tocan, es que yo no entiendo Apocalipsis, es que yo no entiendo Tesalonicenses, es que a mí no me gustan los salmos, a mí no me hablen del Antiguo Testamento, a mí no me gusta sino el Salmo 23, el Salmo 91. A mí no me gusta sino que me hablen de dinero, de prosperidad. El muchacho dice, a mí no me gustan las matemáticas. No es que no si le gusta, es que el Padre quiere y el Padre tiene todo el derecho a que usted satisfaga la demanda de él, porque si estuviera allá adentro no tenía ni esperanza, pero ahora está afuera. ¿Ve? Y él dice, no, es que lo que yo quiero ser de futbolista. Yo quiero ser futbolista y yo quiero llegar al Real Madrid o al Barça y ser famoso y todo eso. Usted lo que quiere es algo, lo que le satisface a usted, lo que le gusta a usted, le dice el Padre. Pero usted va a hacer lo que yo quiero que usted haga. Esa es la forma como yo veo su futuro. Yo no lo veo usted jugando fútbol. Mire, usted no entiende que el fútbol es una carrera corta, que una lesión lo puede dejar marginado para toda la vida y si no logró hacer nada, se quedó sin hacer nada todo el tiempo. Pero él quiere jugar fútbol. Al fin y al cabo, presionado por el Padre, presionado porque Dios sabe poner presión, él cede. Y entonces va y estudia. Y entonces lo que el Padre quería eran varias cosas. Número uno, que su mente se desarrollara en un área diferente de la que él había manejado. Que cuando él tuviera ese desarrollo intelectual, él se codeara con otras personas y estuviera en unos ambientes diferentes a los que él manejaba antes. El padre no quiere más sino el beneficio de su hijo. El padre no quiere que el hijo vuelva otra vez a una cárcel. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Allí no nos quiere ver el Padre. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia, la restauración del hombre. Ahí opera la gracia. La gracia vino. Espere, antes de seguir adelante con el ejemplo, déjeme yo le leo un verso porque si no se me va el tiempo y no se lo leo. Bueno. A ver. Dice el capítulo 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a que vivamos, a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, mientras la gracia no logra enseñarnos a renunciar a lo mundano. La salvación está embolatada, porque la salvación es por gracia. Y si rechazamos la gracia, en vano murió Cristo. No tiene efectividad el sacrificio de Cristo sin la gracia de Dios. Entonces aquí sigo con el ejemplo, porque me parece que
que tenemos que entenderlo. Ese hijo termina cediendo y se va involucrando en las matemáticas poco a poco, de tanto insistir, y entonces cuando empieza a estudiar las matemáticas y se encamina en el ruta, en el camino que el Señor quiere que ande, entonces el padre empieza a darle beneficios, ya le da platica para que vaya, para que gaste, ya le compra, como es un padre rico, le compra su carrito, le da sus beneficios, y ahí él va madurando, va creciendo en otro ambiente diferente, se olvidó de las drogas, se desconectó de sus amigos que lo llevaban a pecar, dejó el mundo, dejó todas esas cosas atrás. Ahora le resultó su novia, una mujer espiritual que el padre se la proporcionó porque está dentro del ambiente que el padre le proporcionó, que los creyentes no entendemos esto, lo que nosotros recibimos del Padre no es porque seamos buenos cristianos, porque oremos mucho, sino porque el Padre nos sacó del hoyo profundo, del lodo cenagoso, nos estableció en un camino nuevo. Y en ese camino nuevo, entonces dice el profeta Isaías, llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces la gente no entiende que la bendición de Dios está en salir de la antigua vida y ser transformado, ser cambiado, ser renovado, ser restaurado, que esa ya es la bendición. Ahí vienen todas las bendiciones. Entonces consigue su familia, se alejó de las drogas, se alejó de todo eso. Ahora la pregunta es, cuando él empezó a agradar al Padre, ¿le está pagando? ¿Le está devolviendo al Padre lo que el Padre invirtió para sacarlo de la cárcel donde estaba? Lo que está haciendo él al obedecer al Padre, recompensa al Padre por lo que él hizo por él, por el precio que pagó. No, no, él no le ha pagado nada. Él únicamente está satisfaciendo el corazón del Padre, que no lo quiere ver en la cárcel. Él lo único que está haciendo es dándole una satisfacción al Padre de decir, mi hijo estaba muerto y es aquí que ahora vive, como el hijo pródigo. Le pregunto yo a usted, hermano querido, y aquí hoy tocó amarrarnos el cinturón porque hay turbulencia. Hay turbulencia. Le pregunto yo, ¿usted cree que porque usted va a la iglesia, ora, va a culto, evangeliza y se esfuerza y vela e intercede, ora por los enfermos y hace la obra del Señor, que con eso usted y yo podemos recompensar a Dios y pagarle el precio que Él pagó por nosotros? No, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu, dice Pablo. Deudores somos. Nunca podremos pagarle con nada. Entonces, ¿para qué servimos? Por gratitud. Ahora, en lo que hace ese hijo obediente y ahora llega a desempeñar el cargo que el padre tenía preparado para él en su empresa, en su reino. Ahora yo quería levantar un predicador para este tiempo, ungido, para enviarlo a las naciones, para ganar multitudes y todo. Él ganó millones de almas. ¿Con eso la hizo? Dios, Dios, Dios lo hizo con su gracia. Es la gracia de Dios. He trabajado más que todos, pero no yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Lo que trabaja en mí es la gracia de Dios. La fuerza me la da Él, la capacidad me la da Él. Los dones vienen de la gracia, que no hemos hablado de los dones espirituales. Los dones de ministerio vienen de la gracia. Las capacidades, la fuerza, el poder están contenidos en la gracia. No son nuestros.
No, que es que a mí no me gusta eso, que a mí que me pongan acá, yo que lo que quiero es jugar fútbol, no, yo lo que quiero es que mi familia se restaure, yo lo que quiero es tener plata para gastar, yo lo que quiero es vacaciones, yo lo que quiero es disipación, yo lo que quiero es comer y beber y levantarme a jugar, idolatría, según Corintios 10. ¿Qué hacemos entonces? Hemos entendido la gracia de esta forma, más o menos, que hay muchas cosas más que hablar. Hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué ha hecho la gracia? En ti. No, no, como dijo Pablo, la gracia de Dios en mí es lo que ha hecho todo esto. ¿Qué es lo que ha hecho la gracia de Dios en nosotros? El precio que se pagó. Nos ha puesto quien nos enseñe. ¿Será que el fruto que yo doy, que ahora predico mejor que el pastor, tengo más entendimiento, más revelación, superé al maestro, que gloria a Dios, dicen algunos? Es con eso ya pagué yo mi salvación. Con eso estoy recompensándole a Dios lo que él hizo por mí. No, no, pues es que ese hombre que puso Dios para prepararme, pues era un pobre ignorante, pero yo ahora con esos principios y ahora soy, no, no me llega a los tobillos. ¿Y con eso qué? ¿Fue ese hombre o fue Dios con su gracia? ¿Fue tu inteligencia, tus títulos, tu dinero? ¿O fue Dios con su gracia? ¿O fue la gracia de Dios en mí lo que hizo eso? Ay, hermano, yo no puedo evitar emocionarme predicando estas cosas, hablando de estas cosas. Entonces, hermano, la gracia de Dios tiene unos requerimientos muy grandes. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta que hacen los creyentes. Eh, sé que debo hacer lo mejor que pueda. Y entonces Jesús hace el resto. Usted haga todo lo que pueda y el Señor hace el resto. Usted no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Y después de que usted, la gracia de Dios lo lleva hasta donde usted puede llegar, entonces después sigue obrando la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos da las cosas. Es la gracia de Dios. Mire, la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén por eso. Ahora miremos la gracia de Dios ahí. Miremos la gracia de Dios. A ver si alcanzamos. Si alcanzamos. Con la ayuda de Dios yo bendigo este aparato que no se corte. Bueno, vamos a mirar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto, cuando usted toma el versículo 10, Pablo dice, le dice a la iglesia de los filipenses, cuando le escribe, le dice, ustedes me abandonaron, se olvidaron de mí, pero han revivido esa responsabilidad. Y bien hiciste en participar en mis tribulaciones. Pablo no, estaba sin dinero, estaba en la mala, económicamente en la mala, porque la iglesia no le respondió. Mas sin embargo, bien hiciste en enviar a Epafrodito con ofrenda, que eso es olor fragante para Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a la riqueza de su gloria. Esa es la gloria de su gracia. Fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces la gracia contiene la gloria de Dios también, que tiene que manifestarse la gracia tiene que glorificar a Dios. Y cuando la gracia glorifica a Dios, usted esté preparado para recibir todo lo que la gracia le da. Por eso la gente no entiende. La gente no entiende que nosotros debemos rendirnos a Dios. La gente no ha entendido el pasaje de la primera carta, del Evangelio según San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El pámpano que en mí no lleva fruto,
lo va a quitar, lo va a quitar de la vid y va a quedar solo y se seca y lo recogen y lo van a amarrar y se va a secar y lo van a echar al fuego. Entonces, ¿para qué lo va a limpiar el Padre? Para que lleve más fruto. El pámpano que no lleva fruto lo quitará. El que lleve fruto lo va a limpiar para que dé más fruto. Y entonces no entendemos. Dijo, separados de mí, nada sois, nada podéis hacer. Y usted sigue leyendo eso. Sigue leyendo ese contexto. Hasta que llega al versículo 7. Y le dice, el que mí lleva fruto, el que mí permanece lleva mucho fruto. Dice, y entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero póngale cuidado a lo que dice la Biblia. Póngale cuidado. Mejor se lo leo, porque se lo salté un poquito, pero porque es largo el contexto. Mejor se lo leo. Para que se dé cuenta usted, voy a tomar nomás el versículo 6, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estos no los echan en las tinieblas de afuera, en el fuego. Esto van a condenación, no van a la gran tribulación, van al fuego. Si permanecéis en mí, si permanece en mí, ¿qué dice? Lleva mucho fruto, ¿cierto que sí? Lleva mucho fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra es la semilla, que debe llevar el fruto por dentro. No puede haber fruto sin semilla. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Usted no va a pedir cosas que no sean conforme a la palabra, porque usted permanece en Cristo, permanece en la palabra, permanece en la verdad. No hay engaño en su corazón. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No dice yo se lo doy. Será hecho. Se hace. En ese momento se hace. ¿De dónde se lo sacó? Pues por la fe entendemos haber sido constituido el mundo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no dice de lo que no había. ¿O será hecho de dónde? De lo que ya Dios preparó, de las bendiciones que preparó de antemano desde la fundación del mundo, de las bendiciones de Efesios capítulo 1. Dice, y os será hecho, de tal manera que yo determino, yo hago, esfuérzate y sé valiente, los mismos principios. No temas ni desmayes, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, haz las cosas conforme están escritas en mi libro. Nunca dejes de hablar de este libro, nunca se aparte de tu boca, entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer prosperar? Tú mismo, con tu obediencia. Y todo te saldrá bien. Entonces aquí dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si llevamos mucho fruto, ¿qué pasa? Vamos a prosperar en todo. Todo lo que pidamos será hecho. Y cuando pedimos, cuando se nos hace, se hacen todas las cosas que nosotros queramos, he glorificado a Dios. No por lo que hacemos, sino por lo que recibimos. Dios se glorifica cuando usted y yo somos bendecidos. El mundo nos ve, la gente que está al lado nos ve, ven milagros, ven señales, ven prosperidad, ven bendición y glorifican a Dios. Tienen que quitarse el sombrero delante de Dios, tienen que doblar sus rodillas. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así. Así es que es un discípulo. Así es que es un discípulo, llevando fruto. Ahí la Biblia es clara. Ahí, hermanos queridos,
pues hay que bajarle al tono porque mucha gente se ofende. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto y pueda recibir muchas cosas que Dios le da. El fruto, ¿a quién favorece el fruto? ¿A Dios o a nosotros? ¿Será que Dios, si yo no produzco, entonces su reino no funciona? ¿O soy yo el que me pierdo la bendición? Creo que se nos acabó el tiempo y creo que tenemos que hablar mucho más de esto. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué estábamos hablando entonces nosotros cuando ponemos el ejemplo, cuando hablábamos de Efesios y cuando hablábamos de Romanos? De obediencia. Entonces no se puede permanecer, sino allí como empezamos diciendo, con humildad y mansedumbre, soportándonos unos a los otros. Ahí permanezco, ahí permanezco. ¿Cómo? Ahí me voy limpiando. Esa es la primera parte. Si ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, empezamos a obedecer la palabra. Y luego viene el Padre y nos quita aquellas cosas que para nosotros han sido imposibles. Cuando empezamos a obedecer la palabra, entonces mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ve? Y entonces ahora viene el Padre y mete la mano. Dije, esto, defecto, esta angustia, esta amargura, esta tristeza, este complejo, esto que te frena, ya lo quito para que lleve más fruto. Ya empezaste a producir fruto. Empezaste a limpiarte. Te empezaste a limpiar con la palabra. Ahora Dios mete la mano y arranca aquellas cosas que usted no ha querido soltar porque cree que es usted el que se santifica. Porque usted se ha gastado sus fuerzas tratando de arreglar sus problemas y no le ha permitido a Dios que intervenga. Es que yo soy así. Pues así se va a quedar. Y hasta le cantan a Dios. Si soy así, ¿qué voy a hacer? No es que yo toda la vida he sido así. Pues si sos así, toda la vida ha sido así. Entonces quiere decir que Dios no ha trabajado porque es el alfarero. Entonces Dios no ha hecho nada en tu vida. Y ni para qué le pregunto por la bendición. Porque tampoco. ¿Para qué preguntar? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Discernir la palabra, hermano. Por eso, bueno, hay que hablar del trato de Dios. Por eso Dios nos pone a nosotros. Entonces, a veces uno llama a un hermano que uno sabe porque Dios le ha confirmado para que haga una obra de cualquier clase que sea. Hermano, encárgate vos hermano, es que yo no puedo, es que mire que no me queda tiempo, es que lo que pasa es que a mí me gusta más allí, a mí me gusta más acá, me gusta más jugar fútbol, me gusta más béisbol, me gusta más. Yo no te estoy llamando a jugar, te estoy llamando a servir. O sea, lo que hizo Dios, que ayer se lo expliqué, de venir desde antes del principio. En el principio, le hablé de los tres principios. En el principio de más allá, en el principio de más allá, ya estaba el Señor, porque Él es eterno, y entró en ese principio y ha caminado por toda la eternidad, y luego viene en el cumplimiento del tiempo y nace de una mujer y toma nuestro cuerpo, semejante a nuestro cuerpo, pero sin pecado, muere en la cruz de nosotros por todos nuestros pecados, y no es suficiente. No es suficiente con venir a un culto cada 8 días, a una iglesia, con abrir la Biblia de cuando en vez. Es suficiente. Ese Padre que nos amó y que envió a su Hijo
no tiene opción, no tiene derecho a decirnos a nosotros: yo quiero que tú prediques, yo quiero que vayas a tal lugar a predicar. No tiene derecho a decir: yo necesito que tú intercedas, que dobles tus rodillas. Mira, te estoy llamando en este momento, a las 2, 3 de la mañana, cuando usted nunca se despierta, y ese día se despertó por cualquier cosa. Y cuando usted se despierta, usted siente ese campanazo. Y usted dice: no, Señor, yo no quiero orar, yo quiero dormir. Ese que pagó no tiene derecho a decirme: ora por este. Estamos lejos de la verdad. No hemos entendido la gracia. Yo estoy tratando de entenderla. Quiero entenderla. Y oro a Dios porque yo pueda entenderla. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Creo que tenemos que hablar más de esto. Y tenemos que hablar de lo que es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Cómo Dios trabaja con su gracia. Él nos quiere transformar. Él quiere cambiar ese temperamento áspero, esa falta de perdón, esa ira. La quiere cambiar en mansedumbre. La quiere cambiar en amor. Porque todo el mundo habla de amor. Ay, el amor, el amor. Yo oigo a todo el mundo hablando del amor. A mí como que se me alborota el avispero cuando yo oigo gente hablando de amor. Hablando de amor y a toda hora enfocándolo como el amor humano. Eso no es el amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no puede amar a Dios si no ama a su prójimo. Y a su prójimo lo tiene que amar así como se ama usted mismo. Como la regla de oro. Lo que usted quiera que hagan con usted, tiene que hacerlo con los demás. Esa es. Pero la gente habla de amor. Y hasta ahora no me han podido convencer con sus... Porque a veces el amor que ellos hablan es alcahuetería. El amor de Dios es una obra de fe, un trabajo de amor. Es que el amor trabaje por la fe. Pero ya tenemos tiempo de hablar de eso. Oremos, démosle gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, esas virtudes gloriosas que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor, para que salgamos del caos, para que no volvamos atrás, para edificarnos, para soportarnos, Señor, unos a otros en amor, para que podamos rendir nuestro corazón delante de ti, para que podamos hacer, Señor, tu voluntad y no la nuestra, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros, Señor, donde estamos reunidos en tu nombre. Y yo te suplico con todo mi corazón, Señor, que no permita, Dios mío, que nos desviemos en pos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios conceptos, de nuestras propias ideas, de nuestros propios argumentos, Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo quieta y piadosamente, Señor. Oh Dios de los cielos, recordando, Dios mío, Señor, tu obra, Padre. Agradecido, Dios mío, con tu amor, con tu misericordia. Yo quiero ser agradecido, yo quiero agradecerte cada día. Señor, si te sirvo es por gratitud. Te sirvo, Dios mío, Señor, cada día por amor, aunque, Señor, haya sido vituperado, criticado, Dios mío, aunque, Dios mío, me pisoteen, Señor. No es nada comparable nuestro sufrimiento y el vituperio, Señor, de lo que te hicieron a ti. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que nosotros debemos salir, Señor, de la ciudad, Señor, cargando el vituperio, Señor.
Bendito Dios, llevando nuestra cruz, Señor. Cada día necesitamos aprender de ti. Cada día necesitamos ejercitarnos en el conocimiento de la verdad. Cada día necesitamos, Dios mío, de tu presencia, de tu amor, de tu fidelidad. Padre, que tu gracia divina opere en nosotros, Señor. Que tu gracia eterna, Señor, nos santifique. Que tu gracia eterna nos despierte, Señor, y que podamos deleitarnos en ti. No es solamente la salvación de gratis. Eso es lo que todo el mundo conceptúa, Dios mío, de la gracia. Señor, pero eso no es todo. La salvación es gratuita. Está bien, Señor, porque tú pagaste. Pero la gracia vino a enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia vino a operar en nosotros, Dios mío, para que, Señor, otros reciban de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Ayúdanos, Señor, a entender tu misericordia. Bendícenos, Padre, bendice esta iglesia, bendice cada hermano en todo lugar donde esté, bendice a su familia, Señor. Bendice a estos hermanos por los cuales hemos orado, hemos clamado, Señor. Bendice, Dios mío, Señor, bendito Santo de Israel. Señor, esa intervención quirúrgica que tiene que someterse este varón, Señor, por el cual oramos. A nuestra hermana, Dios mío, Señor, bendito Dios, Fabiola, Señor, que tu gracia gloriosa, Dios mío, bendito Dios, la toque, Señor, la cubra y la levante, Dios mío, Señor, porque es tu gracia, es tu amor de la fuerza de un hombre. No son los gritos, no es, nos emocionamos, sí, Señor, y disponemos nuestro corazón y tú usas nuestro carácter, Dios, pero es tu gracia, Dios. Es tu gracia, Dios mío, Señor, la que nos da la actitud, nos da la capacidad y nos da la fe, Dios mío, para poder operar en tu camino, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y te damos la adoración, Señor, porque tú eres fiel y eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu que está en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y más amén. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, espero que hayan captado alguna verdad, han tomado sus notitas, mediten en la palabra, oren al Señor que les confirme su palabra en su corazón y que podamos salir del retardo espiritual que todos de una u otra forma hemos padecido porque nos hemos dejado enredar de las cosas que a veces nos rodean, sin mala intención, pero de todas formas todos de alguna u otra manera lo hemos hecho. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que su gracia esté con nosotros cada día enseñándonos más y con la ayuda del Señor, que podamos mañana a las 7 de la mañana, si nos permite Dios, estar nuevamente reunidos para el tiempo de clamor. Mañana tenemos que orar, porque mañana el mismo diablo va a estar hablándole al mundo entero de sus proyectos y sus planes. Estén pendientes mañana de ese pacto en Roma, en el Vaticano más concretamente. Hacer una sola religión, una sola enseñanza para los niños, la diversidad de género, todo eso se firma en pacto con todas las religiones. Dios les bendiga, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve y que mañana se dispongan otra vez para orar. Dios les bendiga.